abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios les bendice, amados hermanos, buenas tardes. Es para mí un honor y un privilegio estar nuevamente compartiendo de la palabra de Dios. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y el tema de hoy que tiene el Señor para todos nosotros es Sol de Justicia. Pero antes de continuar, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, ahí donde usted está, yo le pido que alabe y adore al Señor. Padre, tú eres bueno, no hay nadie como tú. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Recibe, Señor, toda la alabanza, Padre, porque solamente tú eres digno de recibirla. Padre, te pedimos en este momento que tú tomes el control, Señor. Este tiempo, Padre, toma el control de nuestras vidas, toma el control de todo lo que está a nuestro alrededor. Padre, que la palabra no caiga, que la semilla no caiga, que nadie la robe, que nadie la pierda, que se siembre bien, Padre, que dé fruto al 100%. Padre, glorifícate como siempre lo haces. Yo te lo pido dándote gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, el tema es Sol de Justicia. Y pues sabemos que vivimos en un mundo torcido donde es normal que los sistemas y naciones se muevan a sus propios intereses y beneficios, y la humanidad ciega camina sumergida, sin saber, sin conocer su verdadera realidad. Mas sin embargo, nosotros los cristianos vivimos una verdad y una realidad celestial única y poderosa, gracias al Sol de Justicia que un día resplandeció y nos salvó. Si somos lo más honestos con nosotros mismos, no podemos pensar que solo a nosotros se nos ha cometido algún tipo de injusticia. Si hacemos un mínimo de esfuerzo para ser lo más honestos posible, tendríamos que reconocer que nosotros en algún momento, alguna vez, cometimos algún tipo de injusticia. Ahora bien, si alguien dice que nunca ha cometido algún tipo de injusticia, gloria a Dios. Mi intención no es juzgar a nadie ni contradecir a nadie, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y continuando hablando de injusticia, el Espíritu Santo me llevaba a la vida de José. ¿Usted conoce la historia de José? José el soñador, José el de la túnica de colores. Parte de la historia de José nos puede ilustrar las diferentes áreas en las que una persona puede vivir injusticia. Vamos a la palabra de Dios. Iniciamos donde los hermanos de José ven de lejos a José. Génesis 37 en el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén era su hermano,
Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Primeramente podemos ver que las personas que están cegadas o ciegas espiritualmente no ven su condición de perdición. Segundo, vemos que José vivió injusticia de parte de su familia, específicamente de sus hermanos. Muy seguramente José se sintió sorprendido. Un joven de 17 años en una cisterna, y conociendo la mala fama de sus hermanos, pudo haber sentido miedo, preocupación, pero también pudo haber tenido pensamientos y sentimientos encontrados, pues quienes lo habían metido a la cisterna eran sus propios hermanos, con los que vivía, comía en la misma casa. Dice el Salmo 35:7, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Las acciones injustas te sorprenden, porque tú no das motivo aparente para que te lastimen o te traicionen. Por lo tanto, tú puedes experimentar cómo tu alma se duele, se hiere y pareciera que caes o estás atrapado en un pozo, tal como lo dice el salmista. Pero tu confianza siempre debe estar en Dios, en tu Padre Celestial. Él nunca te abandonará. Dios siempre aparece y actúa en el tiempo preciso y correcto. Mira lo que dice en el Salmo 40, en el versículo del 1 al 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies. Ante una situación de injusticia, usted dé gracias. Sí, dé gracias. Porque recuerde, Dios nunca lo abandonará. Y es más, en mejores lugares y posiciones le pondrá. Recordemos, amados hermanos, que la familia es para vivir en unidad, en amor y en armonía. En estos tiempos en que estamos, valga la redundancia, con más tiempo para convivir con la familia, aprendamos pues, esforcemos, si es difícil, esforcémonos por vivir en unidad. Es necesario que en estos tiempos la familia, ahora más que nunca, se vea fortalecida, viva en unidad, en el amor a Cristo y en armonía. Continuamos viendo la historia de José. En el versículo 25 dice así: y se sentaron a comer pan los hermanos, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, que es otro de los hermanos, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle,
a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Es asombroso cómo la mera envidia por los sueños, la túnica de José, la parcialidad de su padre, los incitó a actuar con tal maldad. No tuvieron misericordia, no tuvieron compasión ni consideración de su hermano. Pero vamos a continuar con la lectura. Si continuamos leyendo, nosotros podemos leer que los madianitas venden a José con Potifar. Y ya estando en su trabajo, ¿qué cree? También es víctima de otra injusticia. En el versículo 36 dice así: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mas Jehová estaba con José. Acuérdese, Jehová está con usted y está conmigo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué bien le estaba yendo a José en su trabajo. Vamos a continuar. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. ¿Fue justo lo que le pasó a José? Yo creo que no. ¿Cómo fue el desempeño laboral de José? Fue un buen trabajador, fue un buen administrador, hizo prosperar a su amo, fue honesto, responsable, íntegro. Y precisamente cuando le estaba yendo muy bien en su mejor trabajo,
porque tenía la confianza de su amo. De repente, lo que menos se pudo imaginar José es que la esposa de su amo le levantara falsas acusaciones, dio falso testimonio en contra de él. Y mire lo que dice en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ante esta situación, ¿qué tenía que haber hecho José? Porque lo más asombroso es que ante esta terrible situación laboral, ante esta escalofriante acusación y declarándolo culpable, José siempre tuvo la actitud correcta. No discutió, él guardó silencio. Y eso nos habla de una persona con una madurez espiritual. La historia de José continúa, amados, donde ya estando en prisión llega el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Y dice la palabra que cada uno tuvo su propio sueño y José les interpretó a cada uno su sueño. En Génesis 40 leemos lo siguiente, versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. El copero le empieza a contar su sueño y cuando termina de contarle su sueño, José le da la interpretación. En el versículo 12 dice así José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y José continúa con estas palabras, amados. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien al copero, dijo a José: también yo soñé, y le cuenta su sueño. Y pues no le va nada bien con la interpretación que le da José. Continuamos en el verso 20 y dice así la palabra: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Cómo lo ve? Cierto es, amados hermanos, que no nada más la vida de José nos muestra
que ha sido víctima de injusticia o que fue víctima de injusticia. Solo por mencionar, está el caso del rey Saúl contra David, el mismo David en contra de Urías, uno de sus valientes, el esposo de Betsabé. Pero la misma Biblia nos habla de esta manera sobre la injusticia. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y en Deuteronomio 16:19 dice de esta manera, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero este gran mal, amados hermanos, ha prevalecido a lo largo de los siglos. Y el mismo Pablo escribe, lo vemos en las cartas, y él lo escribe en Colosenses 3, él escribe así sobre la injusticia. Dice Colosenses 3:25, mas el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y en Timoteo, en Primera de Timoteo, mi punto de vista es más fuerte todavía como lo escribe Pablo. Él dice en Primera de Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En otras palabras, le dijo a Timoteo, debes hacer y ser justo con todos sin tener favoritos. Y el apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe algo que compete a todas las congregaciones, a toda la iglesia de Cristo. Él escribe de la siguiente manera, Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago temía que los cristianos se comportaran igual que el mundo pecador, en el sentido de dar gusto a los ricos y prominentes y dar la espalda a los pobres y necesitados, ya sea en balanza, en el comercio, en la corte, en la iglesia, en la familia, entre hermanos. Equivocadamente hemos sufrido o hemos cometido por al menos alguna vez un acto de injusticia. Dice su palabra en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La sabiduría de Dios es grande y perfecta, y de igual manera su amor. Dios ha conocido de siempre la debilidad humana y por su gran amor dio solución a nuestra torcida condición. En Malaquías 4:2 dice así su palabra: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En Malaquías se hace referencia a la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Padre ya ha fijado esas dos fechas, Él ya la tiene. Por el sol de justicia entendemos a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, los creyentes somos justificados y salvados. Jesús vino como el sol a traer no solo luz al mundo oscuro, sino salud a un mundo enfermo. Su luz vino a dar claridad a nuestra ceguera espiritual. ¿Cuántos no anduvimos y de ahí nos sacó el Señor Jesús en drogas, apuestas, vicios, ocultismo, brujería, hechicería, pecados sexuales, idolatría, y no veíamos nuestro mal, nuestra perdición? Fue necesario que su luz resplandeciera en nuestras vidas y sacarnos de esas densas tinieblas y ver nuestra verdadera condición, ver nuestra ceguera espiritual y ver nuestra verdadera condición. Su luz quitó una venda de nuestros ojos y fue como pudimos ver y reconocer lo extraviados y perdidos que estábamos. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en Juan lo escribe de esta manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sabemos que esa luz poderosa y verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es luz que nos permite verle y caminar en luz. En el Salmo 36:9 podemos leer lo siguiente: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En otras palabras, solo en Jesús encontramos la fuente de vida y solo en su presencia podemos ver luz, la luz. Y así habló nuestro Señor Jesucristo y está escrito en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si queremos vivir, si queremos tener vida, tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Su luz es vida para todo creyente. De las paradojas del reino de Dios, amados hermanos, podemos sacar un par de cosas. Jesús vino a este mundo a dar vida y a perder la suya. Vino a justificarnos y Él aquí recibió las más grandes de las injusticias y crueldades. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy fuéramos salvos. En Isaías 53:4
podemos empezar a leer lo siguiente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él pagó nuestras deudas, nos redimió, nos justificó. La justicia fue comprada en la cruz, y todo para beneficio nuestro. Éramos culpables y gracias a Él el Padre nos perdonó y además nos colocó en la posición de justos, es decir, justificados. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre con el objeto de que todos los hombres pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Qué bello, qué hermoso, cuánto amor. Juan lo dijo de esta manera en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El sol de justicia es nuestra luz, nuestra sanidad y nuestra salvación. Él se vistió de nuestras ropas de pecado a fin de que nosotros lleváramos el manto de justicia. En Romanos, el apóstol Pablo lo escribe de la siguiente manera. Romanos 3, en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La fuente de justicia es Cristo, el sol de justicia. Sabiendo que Él ha obrado a nuestro favor, podemos decir que nada ni nadie, ni Satanás puede acusar a los escogidos de Dios. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ahí donde usted está, usted diga, nadie. Nadie nos puede condenar, nadie. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Dios es misericordioso, pero sabemos que no hemos sido perdonados por su misericordia, sino porque hay redención mediante la sangre de Cristo. Dios es bueno, pero nos ama mucho. Fue por la sangre del Cordero, por la sangre de su Hijo Jesucristo, es que hemos sido redimidos y justificados. Yo con esto termino, amados hermanos. En Malaquías 4:2, en otras palabras, dice lo siguiente, que para nosotros que respetamos el nombre de Dios, nacerá el sol de justicia. Nacerá ese sol de justicia que brillará como el sol y nos traerá salvación.
Y continuando, el versículo dice, entonces ustedes saltarán de alegría como saltan los becerros de la manada. La pregunta sería la siguiente: en medio de esta contingencia, de este confinamiento, en medio de esta pandemia, ¿cómo estamos viviendo nuestra salvación? ¿Estamos gritando, desesperados, que ya no aguantamos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra salvación? Porque usted, como dice la palabra, debería de estar saltando de alegría, así como lo dice la Biblia. Así que, amado hermano, salte, regocíjese, dance, alabe, porque su salvación es muy, muy grande. Yo con esto termino, amados hermanos, con una pequeña oración, pidiéndole al Padre que tome el control nuevamente. Bendito Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias, Señor, de la manera en la que tú hoy nos has hablado. Agradecemos tu salvación, Señor. Agradezca ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por salvarnos, por justificarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú nos ves justos, nos ves buenos. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, todo lo has hecho bien, completamente en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor. Nadie nos puede acusar porque todo lo has concluido en esa cruz. Gracias por resplandecer en nuestras vidas. Gracias por darnos luz. Tu luz nos bendice y nos da vida. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que si hay un hermano, Señor, que necesita ser consolado, que está preocupado, que en este momento, Padre del cielo, tiene angustia, preocupación, temor, Padre, tú te manifiestes a su vida, Señor. Da paz, da consuelo a su vida. Afírmalo, Señor, en tus caminos, Señor. Dale seguridad, Padre del cielo. Y yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tu manto de justicia traiga alegría y regocijo, Señor, a todos tus hijos. Yo te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, creyendo que el Señor hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas, yo me despido de usted dando gracias a Dios. Buenas tardes. Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. En nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantará.
sufriste en la cruz y me ha perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo y creo en ti, Jesús, y creo que tú vivo estás, y creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús, y creo que tú vivo estás, y creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitarás.